Buen día, chicas. Good morning, everyone. Bueno, primeramente, por lo de anoche, ¿no? La clase, realmente no estoy como que muy establecida con esta nueva compu y ni siquiera es mía. Lo que pasa es que está en el técnico. Le decía a alguna compañera también que había preguntado que no me están entregando y es difícil estar en una compu ajena. Entonces, sí metí mi cuenta y todo, pero está fallando bastante. Entonces, ayer se me bloqueó y no tuve manera de poder comunicarles y demás. Entonces, bueno, un perjuicio para la clase. Sin embargo, por eso justo, y estoy haciendo en este momento una grabación explicándoles cómo se tenía que haber hecho ayer, ¿no? Cómo se tenía que haber aclarado dudas ayer y demás. Vamos a resolver incluso la práctica que tenían, entendiendo parte por parte de qué se trata. Voy a empezar por lo de plataforma. Estamos en la parte fácil, ¿cierto? Entonces, ¿de qué se trata? Yo tengo el complemento acá y la idea es que yo defina qué pregunta utilizar. De entrada, voy a poner las traducciones acá para que quizás sea mejor, más entendible. El how es un significado de cómo. Ese es el significado de how. How, cómo. Y en algunos casos, cuando se junta con el how much, por ejemplo, así, eso llega a ser eh, 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 cuánto cuesta. Así se va a entender, ¿ok? Pero cuando el how está solito es como. Cuando el how se mezcla con un much de paso, eso se entiende como cuánto cuesta. Después está el who. El who significa quién. Por otro lado, el what significa qué. Luego tenemos un cuándo. Luego está el dónde. Y pues de esa manera. ¿Ok? Así se va trabajando porque son preguntas. Ahora que saben la traducción o cómo se puede entender, va a ser más fácil. ¿Ok? Voy a borrar esto y empezamos a llenar. Si me ha preguntado color is the bike, lo más coherente es que yo diga de qué color es la bicicleta. Entonces utilizo what. What color is the bike? Después, como la pregunta fue ¿qué color es la bicicleta? Yo tengo que responder a esa pregunta. Y si alguien me pregunta de qué color es la bicicleta, no voy a responder el costo, ¿no? $80, no. Tampoco voy a responder con ella es. Tendría que hacerlo con it is white, o sea, dando la información de un color. Por eso son preguntas de información, ¿ok? Dando la información que corresponde. Entonces, it is white. It is white. Luego, dice, Team, do you like? Aquí me muestra 3 camisetas diferentes y me dice, equipo, ¿te gusta? Entonces, lo que yo puedo hacer es pensar en un cuál. Podría ser. Este which significa cuál. Vamos a Which intentar. team do you like? Ujú. Which team do you like? Es ¿cuál equipo te gusta? El which, una vez más, significa cuál. Lo voy a anotar. Aquí, ay, ¿cuál? Así. ¿Ok? ¿Cuál equipo te gusta? Va a decir, va a entenderse así. What team do you like? Así. Después pasamos a la siguiente. Si me ha preguntado qué equipo me gusta, entonces voy a dar la respuesta de qué equipo me gusta. Entonces, responder el parque no es correcto. Not correct. Tree tampoco. The red team es está mejor. El equipo rojo me gusta más. Entonces, The red mark team. the red team. Continuamos y acá en la burbujita vemos a una muchacha que está hablando, me parece francés, bonjour. Entonces lo que yo hago es eh, convalidar mis preguntas. Entonces, is you speak French? No, no tiene sentido. ¿Es tú hablar francés? No. Después, can you speak French? Sí, puede ser, porque el can es puedes. Entonces, ¿puedes tú hablar francés? Y es una posibilidad. Pero más allá de eso, pues yo voy a ir quizá viendo, combinando con todas para ir descartando.
Esa también es otra forma en la que ustedes pueden trabajar algún examen, alguna práctica y demás, ¿ok? Entonces, soy, tú hablas francés, no tiene sentido. Are you speak French? ¿Eres tú hablar francés? Tampoco. Cans, esa palabra son latas, ¿no? Significa latas. Latas, tú hablar francés? No. Entonces, la más acertada sería Can el you can. speak French? Ujú. Y si les preguntan por una habilidad, como por decir, puedes hablar francés, puedes hablar inglés, puedes hablar quechua, cualquier idioma, las respuestas son dos opciones. Puede decirle uno, sí, yo puedo, o puede responderle, no, no puedo, ¿no? Entonces, si yo no puedo, puedo decir no, I can't. En todas las opciones tengo el no, pero yo tengo que ver cuál es la más acertada y cómo lo hago, porque aquí me está preguntando con can. Entonces la respuesta tiene que ser de la misma forma, ¿no? En el mismo sentido. Entonces, can't. No, I can't. Vamos a continuar y dice, bueno, aquí da opciones de edades, ¿no? Y entonces yo tengo que preguntar, ¿de qué edad es una persona? How old are you? ¿No? Entonces, la respuesta, bueno, la pregunta más bien, y de respuesta para el complemento How sería, old are you? eso es como más mecánico, porque les decía que en inglés al español no se entiende como cuántos años tienes, sino como qué tan viejo eres, ¿no? Qué tan mayor eres. Así se traduce. Entonces, qué tan o cuán, de cuánto viene aquí en el how. Entonces, la respuesta para eso será una edad que yo voy a proporcionar y voy a decir I am I 20. am 24. De esa manera. Luego voy con lunch y aquí me representa un relojito. Entonces voy a pensar en una hora. Y cuando hablamos de horas, semanas, días, cualquier tipo de tiempo, utilizo la pregunta when, porque es cuándo. Es la única que me va a dar respuesta de un tiempo en específico. When. When is lunch? When is lunch significa cuándo es el almuerzo. Y como dice cuándo, se refiere a un tiempo en específico. Entonces, salad no sería correcto responder. The woman tampoco. En cambio, 12:30, 12:30 p.m., yes, that is correct. Entonces, clic allá 12:30 p.m. y continuamos. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Dice, what are you doing? Y aquí en la imagen, en la burbujita, vemos que la muchacha está dirigiéndose a la pregunta. Entonces, podría ser, ¿dónde estás yendo? ¿No ve? Por la dirección que muestra la flechita. Puede ser, presionamos Where where, are you going? where. Where are you going? Entonces, ¿a dónde estás yendo? La respuesta podría ser, la chica, no. A las 8 en punto, no. Al parque, sí, porque es una ubicación. ¿A dónde se está dirigiendo? Where are you going? The park. The park. Aquí, ¿eres estudiante? Dice. Are you a student? ¿Eres estudiante? Be a student no va a dar, porque con el you para preguntar siempre se utiliza are. Eso lo sabemos. Entonces, clic en are para que diga, are you a student? Are you a student? Y debo responder. Si me ha preguntado, are you a student? ¿Eres tú un estudiante? Debo responder de la misma manera, es decir, en la misma línea. Sí, yo soy. La primera les está diciendo sí, yo puedo. Entonces, no corresponde. Sí, yo soy, tampoco corresponde. Sí, o sí, yo hago, perdón, el primero. Y este sí, yo soy, ese sí. Porque si les pregunta, ¿eres estudiante? Sí, yo soy. Entonces, esa es la Yes, I correcta. am. Después, aquí, bueno, habla de una persona. Y si hablamos de una persona, nos estamos dirigiendo a una persona. Entonces, where se refiere a lugares. When se refiere a tiempos. Who se refiere a personas porque pues, significa quién o quiénes. Entonces, who. Who is your friend? ¿Quién es tu amiga? Si me ha preguntado quién es mi amiga, no voy a responder su edad, no voy a responder si su cabello es negro, sino el nombre, porque me preguntó quién. Who. Ahí, She's she's Jane. Jane. Where are you going? Ahora, en este espacio se refiere a completar con el dibujo que demuestra la respuesta. ¿A dónde estás yendo? Where are you going?
Aquí es la dirección. How old are you? ¿Cuántos años tienes? How old are you? Number. When is lunch? When is lunch? ¿Cuándo es el almuerzo? Tiempo. Time. Which team do you like? Which team do you like? ¿Qué equipo te gusta? El de las poleritas. Time. Team. Can you speak French? Can you speak French? ¿Puedes hablar francés? Le decía, ¿no? Habíamos revisado eso. French. Are you a student? Are you a student? Está preguntando si es estudiante. Are you a What student? color is the bike? What color is the bike? Aquí hay colores y hay una bicicleta. Esta Who es is your friend? Who is your friend? Estamos hablando de una persona. Who is your friend? Y pues aquí tienen que trasladar la respuesta al lugar que corresponde. Si dice, are you a student? Yes, I am. Lo trasladamos ahí. Yes, I am. When is lunch? Me dice, ¿cuándo es el almuerzo? A las 12:30. Me está preguntando por el tiempo. 12:30 p.m. Luego, red team. ¿Qué equipo es tu favorito? ¿Cuál te gusta? The red team. Esta es la respuesta para esta. Answer. The red team. Hasta ahí, ¿ok? De eso trata nuestro examen online, vamos a decir nuestra prueba online, nuestra práctica de audio. Entonces, como han podido ver cómo trabajamos, se tiene que repetir sí o sí, porque por eso está nuestro audio ahí inmerso, ¿no? Si dice, what bike do you like? Entonces, traten de asemejar su voz, su forma de acentuación a la de la plataforma, ¿ok? Eso les va a ayudar bastante. Incluso cuando ya hagamos libro y tengan que participar, lo van a hacer mejor, porque van a habituarse al modo de pronunciación. Y les va a ir bien. Súper. ¿Ok? Ahora, vámonos a la siguiente práctica que les di. Y esto lo tenemos que haber resuelto también. Question words. Dice palabras pregunta. Palabras pregunta. ¿Cuáles son esas palabras pregunta? Aquí en la burbujita, en las nubecitas se pueden ver. Y habíamos dicho ya qué significa cada una. Sin embargo, lo voy a volver a escribir, ¿ok? Ese what significa qué. En algunos puede significar cuál. El how many significa cuánto o cuántos. Así. Tiene igual dos significados. El when es exclusivo. Ese solo puede significar cuándo y se refiere a tiempo. Vamos a decirlo nada más. Tiempo. Tiempo, ¿ok? En específico. Luego está whose. Y eso significa de quién. El de quién es como decir, whose book is this? ¿De quién es su libro? Whose book is this? ¿De quién es este libro? Así se puede entender. El how much igual significa cuánto. Pero a diferencia del de arriba, voy a usar otro colorcito. Este cuánto son para cosas que se pueden contar. Vamos a poner contables, que se pueden contar como 1, 2, 3, 4, 5 y más. Sin embargo, el how much es un cuánto para no contables, es decir, para los líquidos que no se pueden contar, no podemos decir una agua, 3 azúcares, no. Decimos siempre por cantidades a unidades de medida, una botella de agua, una tacita de azúcar y demás, pero no directamente se pueden contar. Y el how much también significa cuánto cuesta. Tiene esos significados. Por otro lado, el why significa por qué. Pide una razón. Por eso significa por qué. Así, ¿por qué? Hasta ahí. Entonces ya tenemos cómo poder entender para llenar este ejercicio. Voy a borrar un ratito. Y vamos a ver qué otras tenemos. Aparte del why, está el del por qué. Les decía, por cierto, cuando se pregunta con why, la respuesta siempre es because. Y ese because significa un por qué. Es como decir, a ver, se los voy a escribir. ¿Por qué llegaste tarde? Eso es en español, en Spanish. ¿Por qué llegaste tarde? Ya, ¿por qué llegaste tarde? Y la respuesta, porque
estaba lejos. Ya. Entonces, ¿qué diferencias vemos entre los por qué? Porque el por qué de pregunta tiene tilde y está separado. ¿Por qué? En cambio, el por qué de respuesta está junto. Entonces, eso quiere representar en inglés el separado de pregunta con why. Y el because es este por qué dando razón, pero en respuesta y no en pregunta. ¿Ok? Esa es la diferencia. Ahora el who significa quién. ¿Quién? Después el how significa cómo. Luego tenemos where significa dónde. Y el which significa cuál, como dándome elecciones, ¿no ve? ¿Cuál? ¿Este o este? En ese sentido. Eso significa, chicas. A ver, vamos a ir un poquito más abajo. Ya no hay más. Con esa información ya podemos ir llenando su práctica. Fill in the correct question word. ¿Dónde nos vamos a dar cuenta, chicas? Esto es muy, muy importante. En estos ejercicios tienen pregunta y tienen respuesta. Lo que hay que hacer es basarse en la respuesta para poder formular la pregunta. Si dice drawing, drawing significa dibujar. Y aquí habla de hobby. Entonces podemos poner, ¿qué es tu hobby? ¿Cuál es tu hobby? Para eso utilizo what. What is your hobby? Drawing. Lo mismo abajo. I've missed the bus. Entonces, podemos poner, are you late? ¿Estás tarde? ¿Estás atrasado? Ya perdí mi bus, responde la otra persona. Entonces sí, debe estar atrasado. Luego el 3. Number 3, lessons do you have? Y habla de una cantidad. Entonces el how many estaría perfecto para este. How many lessons do you have? El 4. Is that man at the door? Y dice mi tío, habla de una persona. Entonces les decía que para personas utilizamos who. Who is that man at the door? ¿Quién es ese hombre en la puerta? Me dice 6 o'clock, está hablando de tiempo. Automáticamente, when. When do you go to the club? ¿Cuándo vas al club? She's 11, aquí me da una edad. Entonces, how old? Esa es la correcta, how old. Luego, are you crying? I lost my keys. Entonces, puede ser acá que le esté dando una razón, ¿no? ¿Por qué estás llorando? Puede preguntar. Perdí mis llaves, ¿no? Le está dando una razón. Entonces, ¿por qué está llorando? Porque perdió sus llaves. El 8, 8. En 2 días, dice. En 2 días, me refiero igual a un tiempo. Entonces, when? ¿Cuándo estarás de retorno? When will you return? In 2 days. El 9, me dice 3 libros, me da una cantidad. Entonces, how many? ¿Cuántos libros has comprado? How many books have you bought? Luego, is your dad? Aquí me habla igual de una edad. Ahí voy a implementar el how old. Porque el how old habla de edad. De edad. Vamos a la 11, 11. Will the concert start? Y me dice una hora. Entonces, habla de tiempo. Así que me voy por el when. ¿Cuándo empieza el concierto? A las 7 en punto. O a las 7 p.m. El 12, is playing with the dog. Y dice, mi amigo Tom, habla de una persona. Y para personas siempre utilizo who. Entonces, who is playing with the dog? ¿O quién está jugando con el perro? Pregunta. Responde mi amigo Tom. Luego está el 13, is the kitten. Y aquí me dice debajo de la mesa. Eso ustedes por libro ya lo saben, ¿sí? Habíamos hablado del where. ¿Dónde? ¿Dónde está el gatito? Abajo de la mesa. Luego el 14. Book is on the table. It is mine, dice. Aquí dice es mío. Y les comentaba anteriormente en las nubecitas que el whose significa de quién. Entonces puedo completarse de esa manera. ¿De quién es el libro sobre la mesa? Es mío. La respuesta. La 15. Will you get to London by car? Ah, me dice por auto.
Entonces voy a preguntar how. ¿Cómo vas a llegar a London? El how era cómo, solito. El 16. Do you do in the evening? I usually watch TV. Haces en la noche, dice, y la respuesta, usualmente veo tele. Entonces puedo preguntar, ¿qué haces en la noche? Respuesta, veo tele usualmente. El 17. I have a lot of friends. Dice, tengo muchos amigos. Nos podía haber preguntado, ¿cuántos? How many friends do you have? I have a lot of friends. Luego el 18. Is the tea? It's 50 pounds. Esto es una abreviación de 50 kilos. Entonces, ¿cómo podríamos poner la pregunta? Is the tea, dice. It is 50 pounds. O incluso esta P, porque puede haber confusiones. Hay dos opciones. Nosotros vamos a ir descubriendo cuál será la más adecuada. Pound significa kilos. Kilos. Pounds. Ahora, el tipo de moneda también puede afectar, porque recuerden que en Perú se utilizan los pesos y en inglés eso se mantiene, pesos. Puede ser la abreviatura de kilos o de pesos. Y a eso le vamos a dar sentido nosotros al hacer la pregunta. Si voy a hablar de peso, de peso, de pesado, de kilos, podría poner ¿qué tan pesado es el té? Pero no da sentido porque el té no se pesa. Entonces puede ser que esté hablando de un tipo de moneda. Y para preguntar sobre el precio, les decía que se utilizaba el how much. How much is the tea? It's 50 pesos. De esa forma. Después tengo it's Moana's cat. Está diciendo que el gato es de Mona. Entonces tengo que poner de quién. Y el whose era de quién. El 20. I like basketball. Está diciendo que le gusta el básquetbol. Entonces, ¿qué deporte te gusta? What sport do you like? Luego, el 21, they are in the shop. Está diciendo la ubicación, que ellos están en el mercado. Entonces, yo voy a poner where. ¿Dónde están tus papás? Están en el mercado. El 22, swims faster. Here, Alex swims faster. Entonces, pregunta, ¿quién? Podemos asumir que es quién. Ahora comprobamos. ¿Quién nada más rápido? Dice. ¿Tú o Alex? Y respuesta, Alex nada más rápido. Entonces sí era who, porque le da sentido. El 22. Is your new car? It is very expensive. Habla del precio. Cuando hablamos de precio, ya les había puesto un ejemplo, es el how much. ¿Cuánto cuesta tu auto nuevo? Está muy caro, dice. No le da el precio, pero dice que está muy caro. Luego, aquí atrás dice in Greece, I think. En Grecia, creo, dice. Esa es la respuesta. Entonces, podría ser un lugar, porque está dando una ubicación, un país. Podemos poner, ¿dónde estarás el feriado? ¿Dónde irás el feriado? Where will you spend your holiday? Holiday es feriado. En Grecia, creo, dice respuesta. Otro, by plane, dice por avión. Eso ya lo habíamos visto arriba, otro ejemplo. Y para eso se utiliza how. ¿Cómo vas a llegar a París? How will you get to Paris? Y dice por avión, by plane. Después tenemos el último, Tom's bag. Dice que la mochila es de Tom. Cuando vean esta comita hacia arriba, la traducción se hace desde la última palabra hasta hacia atrás, hasta la primera. Por eso se va a entender como mochila de Tom. Ese apóstrofe, la S va a significar un de, pero que le pertenece. Entonces, whose, ¿de quién es esta mochila? It is Tom's bag. Y eso sería. ¿Ok? De esta manera tenemos que haber hecho nuestra clase ayer, pero bueno. Eso, chicas. Se los voy a mandar esta grabación. Y pues nos encontramos el miércoles, ¿ok? Tengan lindo día, muchachas. Y cuídense mucho. Bye, bye.